tenemos la suerte de hablar con Maximiliano Diel. Hola, Maximiliano. Hola, ¿qué tal? Un gusto. De un tema que siempre nos ha interesado. Me imagino que vas a hablar de referencias que conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad, esa transformación del lenguaje que se vivió en el nazismo. ¿Puede ser o voy por otro lado? Exactamente. El tema se me ocurrió porque la semana pasada, el 10 de mayo, se cumplían más bien, 84 años de la quema de libros del 10 de mayo que organizaron los nazis. Y bueno, y se me ocurrió que es un tema que no se agota, ¿no? Es un tema que da para hablar mucho. ¿Por dónde quieres empezar? Y bueno, justamente cuando empezamos por ese hecho, ¿no? Cuando los nazis, unos meses después de asumir el poder, organizan una gran quema de libros pública en toda Alemania. Y Freud dice una frase muy interesante. Él dice que antes me hubieran quemado a mí. Sabemos que después también lo hubiesen quemado a él. Yeah. Entonces, esto evoca lo que decía un siglo antes el poeta judeo-alemán Heinrich Heine, ¿no? Donde se empiezan quemando libros, se terminan quemando personas. Y bueno, entonces yo quería compartir con ustedes un tema que claramente ya ha sido abordado desde otras perspectivas. No sé si voy a ser original, pero por lo menos voy a intentar transmitirles un resumen sobre cómo el sistema nacionalsocialista, como el régimen autoritario nacionalsocialista, pero en realidad cualquier régimen totalitario, suelen utilizar el lenguaje a los fines del régimen. Lo transforman y lo adaptan a su beneficio, ¿no? Exactamente. El lenguaje es una herramienta política fundamental y de hecho incluso inventaron una propia palabra, la palabra Sprachregelung. Disculpa que no sé alemán, simplemente estoy diciendo lo que he encontrado de distintos investigadores, que significa utilización del idioma a los fines del régimen. O sea que ya había un término que hablaba de esa operación, ¿no? O sea que realmente hubo gente que se juntó a pensar cómo utilizar el lenguaje a los fines del régimen. Lo que vemos a grandes rasgos es que hay ciertas operaciones que son más destacadas que otras. En primer lugar, los cambios de valoración. Como un mismo término que anteriormente tenía una connotación más bien negativa, pasaba a tener una connotación positiva, o a la inversa. Por ejemplo, la palabra fanático, que anteriormente justamente hablaba de alguien sin uso de la razón, alguien que seguía mucho por su temperamento, luego pasó a ser algo así como un sinónimo de heroico. Este tipo de cambios de valoración, y lo mismo pasó con la palabra intelectual, que antes aludía a alguien que tiene todo un trabajo sobre la cultura y sobre la crítica social, que después pasa a ser alguien que vive en las nubes, que está en su torre de marfil, que no produce nada concreto. Que no es apto para el régimen, ¿no? Exactamente. Esto también explica por qué la gran mayoría de los intelectuales alemanes emigraron. Lo cual nos genera ya el panorama de la intelectualidad mundial de la segunda mitad del siglo XX, que se traslada principalmente de Europa hacia Estados Unidos, por la gran emigración masiva que hubo de intelectuales hacia ese país. Otra operación que fue sumamente usada es el cambio en la frecuencia. O sea, palabras que empiezan a aparecer constantemente por todos lados, o incluso prefijos. El prefijo end, que sería, como en español sería des. Se habla de Entjudung, o sea, desjudaización de la economía, por ejemplo, o luego posteriormente se va a hablar de Endlösung, ¿no? Solución final. Que esto pasa a ser el eufemismo más famoso que tiene el nazismo, pero sobre los eufemismos vamos a hablar en breve. Es una operación que les dio muchos resultados. Después, cabe aclarar que yo la mayoría de los temas, o sea, de las referencias que estoy mencionando, vienen principalmente de Viktor Klemperer, ¿no?
un lingüista judío que por estar casado con una pianista famosa logra mantenerse en Alemania y no ser deportado. Y él se aferra al lenguaje y él va anotando en su diario todas las modificaciones que el lenguaje cotidiano va sufriendo, ¿no? Uh-huh. Y hay otro libro sumamente importante para toda... digamos, que trabaja de una manera más amplia, si bien él también sufrió la persecución, es el libro de Leo Strauss, que se llama La persecución y el arte de escribir, donde habla justamente de los lugares complicados en los que quedan los artistas y los intelectuales bajo los regímenes totalitarios. Uh-huh. Otra de las operaciones que utilizaba el nazismo, que a mí me llama la atención porque es una operación que hasta hoy en día los periodistas la usan, es la utilización de las comillas irónicas. Por ejemplo, si se pasaba una noticia sobre, no sé, el ejército rojo, el ejército soviético, se utilizaban las comillas para hablar de los generales soviéticos, como si no fuesen realmente generales. O se hablaba de victoria soviética, entre comillas, como si no fuese realmente una victoria. Uh-huh. Creo que es una manera de desacreditar al enemigo constantemente. Y bueno, lo llamativo es que sigue siendo un recurso utilizado hasta el día de hoy, ¿no? Lo que no Klemperer también habla sí, de la... ¿Cómo, perdón? Sí, lo que no sé, Maxi, es si fueron los nazis los primeros en utilizar este recurso. ¿Te parece que sí? No, yo no diría que fueron los primeros. No los primeros, pero sí que lo utilizaron profusamente. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Lo utilizaban. También hay que tener en cuenta que en un sistema totalitario la prensa está intervenida, ¿no? Está censurada. Entonces, uh-huh. Bueno, como que pasó a ser algo distintivo de la prensa nacionalsocialista. Víctor Klemperer habla de la maldición del superlativo. Le llama así porque las exclamaciones y las exaltaciones pasan a ser moneda corriente. Entonces, por ejemplo, si se habla de las bajas enemigas, nunca se habla de números, se habla de incontables o inimaginables bajas enemigas. Uh-huh. Lo cual genera justamente toda una percepción de la realidad y una arenga constante, ¿no? Para, digamos, subirle la moral al pueblo y aunque se esté perdiendo la guerra, lo que hay que decir es que se está ganando. Claro, el lenguaje al servicio de la propaganda. Totalmente, totalmente. Y bueno, la cuestión es que llegamos... Bueno, uno de los superlativos que usan mucho es total, ¿no? La palabra total. Se hablaba de guerra total o se hablaba de pérdidas totales. Hay que entender esto. Cuando se habla de guerra total, significa que ahí está la guerra en el frente, en los distintos frentes que Alemania peleaba, pero guerra total significa también, si ves que tu vecino está en actividades sospechosas, denunciarlo. Uh-huh. O sea, es la guerra que está en todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Que esto, obviamente salvando las distancias, ¿no? Pero la idea de guerra total es algo que también ha sido captado por otras ideologías. Por ejemplo, el fundamentalismo islámico. Cuando habla de jihad total, se habla justamente en todos los aspectos, no solamente en el aspecto del frente de batalla, sino también en el aspecto de la vida cotidiana, de tener que estar cuidando el régimen de cualquier posible enemigo. Uh-huh. Que esto también es una de las características de los regímenes totalitarios. Toda persona que no actúa según lo esperable es un posible enemigo, es un potencial potencial enemigo del régimen. Y esto lleva a un sistema de paranoia, ¿no? Un sistema en el cual me parece que George Orwell lo relata muy bien en 1984, uh-huh. Cuando habla de, por ejemplo, de cómo los hijos denunciaban a los padres o cuando él capta lo de la neolengua, una lengua empobrecida para que la gente piense menos. Me parece que él está haciendo referencia al tipo de lengua que se usaba en el nazismo, uh-huh. Entre otros, ¿no? O sea, si bien el libro 1984 parece ser una crítica más directamente hacia el sistema soviético. Sobre esto del empobrecimiento de la lengua, al parecer en Italia, en la Italia fascista, había un dicho, y es que los fascistas mandan porque manejan 5.000 palabras y los pobres obedecen porque solo conocen 500. Me parece que es uno de esos casos en los cuales los dichos populares tienen cierta sabiduría. Uh-huh. Uno, por lo general,
suele depositarle una autoridad a aquel que maneja un lenguaje más elaborado y más con más términos que uno no entiende. Uno por lo general automáticamente le deposita cierta autoridad a aquel que habla en un lenguaje más técnico que no entiende. Pero lo interesante es que al mismo tiempo se da el movimiento opuesto, empobrecer la lengua, nazificar la lengua, que esto es un término que usa Klemperer, que por cierto, él tiene una frase a mí me parece muy fuerte. Él dice que el lenguaje del vencedor no se habla impunemente, se respira y se vive según él. Y cuando comienzan los procesos de Nuremberg, por ejemplo, se hablaba de desnazificación de la lengua. Y este es un término que a Klemperer lo horroriza, Claro. porque es la misma lógica del lenguaje nazi vuelta contra el régimen nazi. Uh-huh. Y Maxi, ahora que estás hablando de los juicios, ¿no? Ese término terrible para aludir a los cadáveres, a las víctimas, sustituyéndolo por piezas, ¿no? Ese vocablo que utilizaban los nazis y que nos sigue impresionando para deshumanizar a las personas que han asesinado. Totalmente. El uso de eufemismos fue una herramienta sumamente efectiva. Los comandos especiales, Sonderkommandos, especial es un eufemismo, ¿no? Se refiere a los judíos que trabajaban en las cámaras de gas. Tenían prohibido decir la palabra cadáveres o asesinatos. Estaban obligados a decir las palabras piezas o figuras o marionetas o schmates, que son trapos. O sea, era una sinonimia obligada. Y esto es lo interesante, que el eufemismo, desde el punto de vista psíquico, se ubica en una operación que se llama denegación. Y es negar el acto mismo en el momento en que lo estoy haciendo. La utilización de eufemismos permite desconocer mi acto, permite situarme en ese plano de sé lo que es, pero no sé lo que es. No quiero reconocer lo que es, ¿no? Quizá. Exacto, exactamente. Y realmente la utilización de eufemismos fue muy, muy amplia. El eufemismo, ya lo mencionábamos, el más famoso sería la solución final, lo cual, esto a mí algo que quiero resaltar. Ya desde el siglo XIX había dos términos para referirse a la cuestión de la integración de los judíos y el antisemitismo. Estaba el término de cuestión judía y estaba el término de problema judío. Acá hay algo que ya se anticipa a lo que va a pasar después con el nazismo, y es que problema es algo que tiene soluciones. Cuestión es algo que tiene respuestas. Cuando el nazismo utiliza la expresión solución, se está refiriendo a algo del orden de lo solucionable, de un problema matemático, por ejemplo, que uno encuentra la solución, la respuesta correcta. Mientras que el término cuestión, que también estaba en la literatura de época, refiere a algo más difuso, que refiere más como a la interrogante o a la pregunta de qué hacemos con los judíos, lo cual admite distintas respuestas. Como efectivamente ocurrió, hubo distintas respuestas a la cuestión judía. Una de ellas, por ejemplo, fue el sionismo, otra fue la emancipación, otra fue el bundismo. Entonces, me parece que es interesante señalar cómo el uso de términos en ciertos momentos históricos ya anticipa el uso de otros términos más adelante. Uno tiene que estar atento a ese tipo de cosas. Entonces, hay una frase de un lingüista yiddish que se llama Max Weinreich, que me parece sumamente acertada. Él dice que una lengua es un dialecto con un ejército detrás. Me parece sumamente acertada esa frase, en el sentido de que lo que él plantea es que es un poco también lo que decía Klemperer, ¿no? La lengua del vencedor es tal porque tiene la fuerza para vencer, pero también porque tiene la efectividad simbólica de mantenerse aunque el ejército haya sido derrotado. Y esto es lo interesante. Del punto de vista de Klemperer, el nazismo ganó, porque se quedó, porque generó un antes y un después sin la lengua alemana. Y a esto mismo hace referencia, por ejemplo, a Hannah Arendt, en una de sus conferencias más famosas. Es una entrevista que le hacen en la televisión, que ella dice que
ella habla de la dificultad de los emigrados alemanes, de los judíos alemanes, para volver a hablar alemán. Porque fue la lengua en la cual los destruyeron. Y de la dificultad. La conferencia se llama Solo queda la lengua materna, o algo así. Y es sumamente interesante escuchar eso, ¿no? O sea, cómo una lengua puede llegar a ser, a connotar todo un universo de sufrimiento y persecuciones, ¿no? Y a generar su lógica propia. El ejemplo de la desnazificación o ese tipo de maniobras que quedaron en la lengua más allá de que uno piense que el nazismo ya perdió. Sí, también les robaron su lengua, ¿no? Los nazis a los judíos alemanes y austriacos. Uh-huh. Exactamente. Así que bueno, más como... A mí como psicoanalista me intriga sumamente el hecho de cómo una lengua puede ser usada a los fines de un régimen político, ¿no? La lengua de alguna manera viene a configurar la realidad. La manera en que percibimos la realidad está dada por la manera de nombrarla. No es que está primero la realidad y viene el hombre y la nombra, sino que en la manera de nombrar uno ya está produciendo efectos de realidad. Justamente ahora estuvimos hablando del nazismo, pero hubiese sido sumamente distinto hablar para referirnos al mismo hecho, hablar de, una dictadura, como han habido otras, ¿no? Sí, como la China de Mao, por ejemplo, que también se modificó el idioma muchísimo. Claro, claro. Entonces, ya al estar hablando de este tema como nazismo y con todo el universo simbólico que evoca, estamos hablando de una realidad distinta a nombrarlo con el término más genérico de dictadura, por ejemplo. Uh-huh. También en lo políticamente correcto encontramos ese uso del lenguaje, ¿no? También en las sociedades que no son una dictadura hay transformaciones bastardas del lenguaje, Maxi. Totalmente. Pero bueno. La cuestión de los eufemismos, por ejemplo, es algo que, por darte un ejemplo, acá en Uruguay, hace unos años hubo todo un movimiento y se llegó de alguna manera, a prohibir referirse a las personas, digamos, a las personas había que usar el término afrodescendiente y no el término negro. ¿Y qué pasó? Irónicamente, acá en Uruguay hay un movimiento fuerte de afrodescendientes relacionados con el candombe y toda la cultura que trajeron los primeros esclavos, ¿no? Sí. Entonces, acá hubo un movimiento interesante de gente destacada, por ejemplo el negro Rada, que decía, yo soy negro. El problema es que la gente piensa que negro es malo, pero yo me reivindico como negro y para mí negro es bueno. Y eso se proponía usar el término afrodescendiente. Lo cual, ya te digo, para mucha gente, irónicamente, lo nombraban como un eufemismo que en vez de solucionar un problema, está agrandando el problema, porque estamos en el plano de lo delicado, de lo políticamente correcto. O sea, distinto es hablar de expresiones que se pidieron que cambien en la lengua española. Por ejemplo, cuando vos ponías negro en la RAE, estaba la expresión trabajar como negro. Sí. Eso sí se ha pedido que se cambie, porque hay una connotación peyorativa ahí. Pero como grupo identitario, acá la comunidad afrodescendiente, hubo muchos que al menos que reivindicaban el llamarse negros y el pertenecer a la comunidad negra. Máximo, lo mismo podríamos decir de los judíos. O sea, en la Alemania nazi, judío era un insulto. De hecho, los propios judíos se nombraban alemanes de fe mosaica. Y hoy en día, depende del contexto, está la idea de que judío es algo malo, con toda la connotación de perjuicio y antisemitismo que lleva, y está también el tema de los judíos que lo reivindican como una identidad orgullosa de eso. ¿Terminamos así o quieres añadir algo más? No, terminamos por acá. La verdad, sé que fue muy rápido, hubo mucha información condensada, pero era un tema que me parecía interesante, especialmente por mi punto de partida, ¿no? La quema de libros. Creo que es algo que
Hay que tener bastante cuidado con eso. Bueno, ya has utilizado las palabras sabiamente. Te lo agradecemos mucho, ha sido muy interesante. No, por favor, Raquel, muchas gracias a ustedes.